Cuando lo vi caminando hacia mí con la correa de su perro en una mano y la otra en el bolsillo, supe que estaba en problemas. No porque hiciéramos algo incorrecto, todavía no. Pero porque en su manera de mirarme, en su forma de decir, buenos días, con esa voz grave y serena, había algo que removía dentro de mí un anhelo que creía enterrado. No era amor, no todavía. Era una curiosidad peligrosa. Una que se disfrazaba de cortesía, de conversaciones triviales sobre el clima, o la raza de su perro. Yo sabía que debía decirle que no podía seguir saliendo a pasear al perro que no era mío, que mi esposo empezaría a sospechar. Pero no lo hice. Porque cada vez que lo veía en la puerta, esperando con una sonrisa, yo también me sentía esperada. Y lo peor, es que lo permití. Permítanme contarles cómo empezó todo esto. Porque sí, hace 3 meses, tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Una decisión que aún hoy, no sé si fue un error o mi única salvación. Antes de compartirles el secreto que oculté durante tanto tiempo, cuéntenme en los comentarios desde qué país están viendo esta historia. Y respóndanme algo con honestidad, ¿alguna vez ocultaron una verdad que los perseguía cada vez que cerraban los ojos? Nunca pensé que mi rutina fuera a parecerme un castigo. Me despertaba todos los días a la misma hora, preparaba el mismo café, tostaba el mismo pan, y escuchaba el mismo silencio mientras él leía el periódico. En los primeros años, ese silencio tenía otro peso. Era un silencio de comodidad, de confianza. Ahora era un silencio hueco, vacío, casi agresivo. Él rara vez levantaba la vista. Si me preguntaba algo, era sobre la bombilla del baño o el recibo del agua. Nunca sobre mí. Y yo había dejado de ofrecérselo. Ese lunes por la mañana, mientras abría la cortina de la cocina, vi al vecino pasar con su perro. No fue nada especial. Solo un hombre maduro con barba algo crecida, chaqueta azul marino, y una correa roja. Pero algo en él, su forma de caminar, de inclinarse para recoger algo del suelo, de mirar al perro con ternura, me hizo detenerme unos segundos más. Su perro, un golden grande y algo torpe, se detuvo a oler las flores del jardín. Yo observé sin pensar con la taza en la mano, hasta que él me vio desde la vereda y saludó con una sonrisa. Ese gesto, una simple sonrisa, fue suficiente para que algo dentro de mí se encendiera. Fue una chispa. Casi imperceptible. Pero no la ignoré. Más tarde ese mismo día, nos cruzamos en la entrada del edificio. Él sostenía al perro con dificultad y me pidió ayuda. Dijo que tenía una llamada importante del trabajo y que no quería que el perro ladrara durante la videollamada. Me explicó que solo necesitaba unos minutos, que si yo podía darle una vuelta a la manzana, él me lo agradecería mucho. Accedí, quizás demasiado rápido. Caminar con el perro fue extraño al principio. No sabía cómo sostener la correa, ni cómo interpretar los tirones del animal. Pero lo que más me sorprendió fue lo mucho que disfruté estar fuera, caminando sin rumbo, sin tener que hablar con nadie, sin tener que fingir. Me sentí libre, aunque fuera por 20 minutos. Cuando regresé él me agradeció y me dijo que si alguna vez necesitaba pasear sola, que el perro estaba disponible. Sonreí, y me despedí. Pero esa frase se quedó dando vueltas en mi mente todo el día. Esa noche cenamos pescado al horno y puré. Mi esposo comió en silencio, mirando su celular. Le pregunté algo sobre el coche y respondió sin levantar la vista. Quise decirle que algo en mí había cambiado ese día, pero no encontré cómo. Así que comí en silencio también. Cuando fui a acostarme, él ya dormía. Yo me quedé despierta mirando el techo, repasando cada palabra que el vecino me había dicho, cada gesto, cada mirada. Al día siguiente volví a ver al perro en la puerta. Esta vez no necesitó excusa. Le pregunté si podía dar una vuelta con él, y él me entregó la correa sin decir nada más. Caminé con más seguridad. Me gustaba sentir el tirón leve del perro, su energía desbordada. Me hacía sentir acompañada, útil. A mitad de camino, lo vi sentado en una banca del parque. Estaba solo, con una libreta en las manos. Me saludó de lejos. Yo dudé si acercarme,
pero finalmente lo hice. Me dijo que escribía cosas sueltas, pensamientos. Me mostró un dibujo de su perro. Era bueno dibujando. Le hice un comentario banal, pero él lo recibió con una sonrisa genuina. Le devolví el perro con una frase amable, y regresé a casa con las mejillas ardiendo. No sabía por qué. Esa noche soñé con él. Soñé que estábamos en una librería, buscando títulos antiguos, y él me leía en voz baja mientras el mundo desaparecía a nuestro alrededor. Me desperté agitada, no por lo erótico sino por lo íntimo. Me senté en la cama, miré al hombre que dormía a mi lado y sentí una punzada en el pecho. No de culpa. De vacío. Pasaron los días y la rutina se modificó. Empecé a esperar la hora del paseo. A cuidar mi aspecto. A maquillarme levemente. A usar perfume. Él lo notó. Me dijo que me veía distinta. Le respondí con un encogimiento de hombros. En una de esas caminatas me preguntó si trabajaba. Le dije que no, que antes sí, pero que ahora la casa ocupaba mi tiempo. Dijo que era una pena. Que tenía aire de alguien que tiene cosas que decir. Esa frase me perforó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me escuchaba con atención? ¿Desde que alguien quería saber qué pensaba yo, más allá del precio del detergente? Aquel viernes, mientras me arreglaba para salir, mi esposo me preguntó por qué tanto esmero para pasear un perro. Le dije que me hacía bien moverme. Me miró sin emoción. Bien por ti, dijo. No supe si era indiferencia o resignación. Pero eso no me detuvo. Lo que empezó como un favor se convirtió en hábito. Y lo que era hábito comenzó a parecerse a una necesidad. Ahora que lo pienso, todo pudo haberse detenido ahí. Nada irreversible había ocurrido aún. No hubo promesas. No hubo confesiones. Pero había algo más profundo. Un hambre. Una sed de vida. De sentirme deseada. Vista. Valiosa. Y el del parecía ver eso en mí, incluso cuando yo misma ya lo había olvidado. Al día siguiente me desperté antes que el despertador. No porque tuviera algo importante que hacer, sino porque mi cabeza no paraba. Había dormido mal, con sueños fragmentados y una sensación en el pecho difícil de explicar. Me levanté en silencio sin despertar a mi esposo, y me dirigí directamente a la cocina. La cafetera hizo su trabajo de siempre, lenta y ruidosa, mientras yo miraba por la ventana con la taza entre las manos. No había nadie en la calle aún. Ni siquiera el perro. Me sentía extraña. Inquieta. Como si algo estuviera por pasar y yo ya lo supiera. El sonido de mis pasos en el pasillo parecía más fuerte esa mañana, como si incluso mi cuerpo notara la tensión que me habitaba. A las 10 en punto, él llamó a la puerta. No era raro. Ya habíamos acordado que yo pasearía al perro de nuevo, pero esta vez vino él mismo a entregármelo. Estaba vestido con una camisa clara y una chaqueta ligera. Olía a colonia fresca, no muy fuerte, pero suficiente para que yo lo notara. Me saludó con naturalidad, sin signos de segundas intenciones, pero su mirada se detuvo unos segundos más de lo habitual. No supe si fue mi ropa, mis ojos o mi expresión. Pero lo noté. Caminamos juntos las 2 primeras cuadras. El perro iba delante feliz, marcando su camino. Él hablaba de forma tranquila, como si lo de ayer no hubiera cambiado nada, como si aquel beso, we kissed, no existiera o no significara lo mismo para los dos. Yo fingía normalidad, pero por dentro todo era un desorden. No podía dejar de pensar en lo que sentía al sentir sus labios, en lo que provocó en mí algo tan simple como un roce. ¿Por qué lo fue? Simple. Pero devastador. Nos detuvimos en el parque en la misma banca del otro día. Esta vez me senté. Él se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. Durante unos minutos, solo hablamos del perro. De su alimentación, de sus hábitos. Yo respondía con frases cortas, intentando sonar serena.
Pero no podía evitar que mis piernas temblaran levemente. Ni que mi mente regresara una y otra vez a lo mismo. Entonces, sin que lo esperara, él dijo algo que me descolocó. No quiero que sientas que te estoy complicando la vida, dijo, mirando al frente sin mirarme. No supe qué contestar. Porque sí me estaba complicando la vida. Pero no de una forma negativa. Era una complicación que me hacía sentir viva. Una que, aunque me dolía, también me daba sentido. No lo haces, mentí. Él asintió como si supiera que mentía. Y durante un rato, no hablamos más. De vuelta a casa, caminamos en silencio. No era un silencio incómodo, pero sí tenso. Me entregó la correa del perro con una sonrisa apagada. Yo la tomé y por un momento nuestras manos se tocaron. Fue breve, apenas un segundo. Pero suficiente para que el mundo a mi alrededor se volviera ruido blanco. Esa tarde no fui capaz de concentrarme en nada. Fregué los platos sin necesidad, doblé ropa que ya estaba doblada, pasé el trapo por una mesa limpia. Mi esposo llegó del trabajo con la misma cara de todos los días, me preguntó por el almuerzo, comimos en silencio y luego se encerró en el estudio con sus papeles. Todo era igual que siempre. Y sin embargo, nada lo era. Me acosté temprano, pero no dormí. Me giré hacia un lado y otro. Miré el techo durante horas. Pensé en todo lo que había dejado pasar en los últimos años. En todas las veces que había callado por paz. En los sueños que guardé en cajones cerrados con llave. Y sobre todo, en esa sensación de ahora. La de volver a sentir. Al día siguiente, mientras ponía la mesa, recibí un mensaje de él. Solo una frase, ¿hoy también? No decía más. Pero era suficiente. Respondí con un simple sí. Sin pensar demasiado. Sin analizar las consecuencias. Salí con el perro cerca del mediodía. Esta vez él no vino. Me dejó sola, como al principio. Pero su ausencia me pesaba más de lo que esperaba. Caminé con el perro por el parque, pero sin dirección. Me sentía sola, aunque acompañada. Algo dentro de mí comenzaba a desear su presencia, su atención. Me detuve frente al lago artificial del parque, vi cómo el perro bebía agua, y me pregunté si estaba haciendo todo mal. Porque sabía que esto no debía continuar. Que debía alejarme. Pero también sabía que no quería. Que si él me miraba de nuevo como lo hizo ayer, yo no sería capaz de decirle que no. Al volver al edificio, lo vi salir del ascensor. Él también se sorprendió al verme. Cruzamos una mirada fugaz, cargada de algo que no supe definir. Ni amor, ni deseo. Algo más profundo. Algo parecido a la complicidad. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí sin detenerme. Pero mi voz tembló al decirlo. Y él lo notó. En casa me encerré en el baño y me miré al espejo. Observé mis ojos, mi boca, mis arrugas. Vi a una mujer que ya no era joven, pero que aún tenía ganas de ser vista, de ser escuchada. De ser deseada, no por su juventud, sino por su historia, por su presencia. Me di cuenta de que no se trataba de él. Se trataba de mí. Esa noche, mientras mi esposo dormía, me senté frente a la ventana con una manta sobre los hombros. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles. Y por primera vez en años, sentí que estaba en una encrucijada. No por culpa de nadie. No por un beso. Sino porque había despertado algo que ya no podía ignorar. No sabía qué iba a hacer. Pero sí sabía una cosa, no quería volver a vivir dormida. Desperté con la luz natural entrando por la rendija de la cortina. No había puesto alarma, pero el cuerpo tiene memoria, y el mío parecía haber aprendido que, desde hacía semanas, las mañanas ya no eran solo café y silencio. Me vestí despacio, eligiendo prendas sin pensar demasiado, pero con la conciencia de que él podría verme. Me sorprendió esa idea. Que estuviera vistiéndome para alguien más. O tal vez para mí misma por primera vez en mucho tiempo. Mi esposo seguía dormido.
Respiraba profundo con el rostro girado hacia el lado contrario. Ya ni siquiera nos decíamos buenos días si no era necesario. Había una rutina entre nosotros que se mantenía más por inercia que por deseo. Me acerqué a la ventana, corrí levemente la cortina y ahí estaba él, frente a su puerta, con el perro, como si también supiera que ese era nuestro horario no escrito. Salí sin hacer ruido. Bajé las escaleras con cuidado, más por mí que por él. No quería que nadie me detuviera. No quería justificar nada. Al llegar a la entrada, él ya me esperaba con la correa en la mano. Me la tendió sin hablar. Yo la tomé y nuestras manos se tocaron por un instante. No dijimos nada, pero nos entendimos. Esa mañana no caminamos juntos. Él dijo que tenía que hacer unas llamadas, así que me dejó el perro. Pero su mirada decía otra cosa. Como si me estuviera pidiendo que pensara en algo. O quizás simplemente estaba dándome espacio. Caminé por las calles del barrio como tantas veces, pero esta vez con un ritmo más lento. No tenía apuro. Quería prolongar ese momento de libertad, de desconexión. De ser otra. Me senté en una banca del parque y observé a las personas pasar. Una pareja discutía en voz baja. Un niño tiraba piedras al estanque. Un anciano leía el diario con dificultad. Y yo, estaba ahí con un perro que no era mío, con un silencio que ya no dolía como antes. Era otro silencio. Uno que comenzaba a tener sentido. Volví con el perro pasadas las 11. Toqué la puerta y él me abrió casi de inmediato. Me invitó a pasar. Dudé unos segundos, pero finalmente acepté. El interior de su casa era luminoso, cálido. Había libros por todas partes y un leve aroma a café recién hecho. Se ofreció a servirme una taza. Asentí. Nos sentamos en la cocina. Hablamos de cosas simples, el clima, una película que él había visto, una receta que intentó cocinar y salió mal. Me reí. Me reí como hacía tiempo no lo hacía. Y en medio de esa risa, me miró de una forma distinta. No como un vecino. No como un amigo. Sino como alguien que estaba viendo en mí algo que ni yo recordaba que tenía. En un momento mencionó que quizás tendría que mudarse pronto. Le ofrecieron una oportunidad laboral en otra ciudad. Dijo que no estaba decidido, pero que lo pensaba. Sentí un nudo en el estómago. No supe por qué esa noticia me afectó tanto. No éramos nada. No había promesas. Pero la idea de su ausencia repentina me dolió más de lo que debería. ¿Y tú? Preguntó de pronto. ¿Alguna vez pensaste en irte? Me tomó por sorpresa. No porque no lo hubiera pensado, sino porque nunca se lo había dicho a nadie. Le respondí que sí, que a veces lo imaginaba. Él asintió sin juicio, como si entendiera. No necesitábamos decir mucho más. Volví a casa con un torbellino en la cabeza. Mi esposo seguía en su rutina. Ese día tenía una reunión virtual y no salió de su estudio en horas. Le dejé el almuerzo sobre la mesa. No preguntó nada. Ni dónde estuve ni con quién. Nada. Ese silencio, antes cómodo, ahora me parecía cruel. Pasó la tarde y yo la pasé en la cocina, fingiendo ordenar, pero en realidad solo buscando no pensar. Abría cajones, cambiaba tazas de lugar, sacaba polvo que ya no estaba. Intentaba controlar algo, lo que fuera. Pero el descontrol ya vivía en mí. Esa noche al cenar, él comentó que podríamos visitar la casa de la playa un fin de semana. Dijo que hacía tiempo no salíamos. Fue la primera vez en meses que hablaba de nosotros como un plan. Lo miré e intenté imaginar ese fin de semana. Las mismas charlas vacías, la televisión encendida todo el día, los silencios. Y sentí un leve rechazo. No hacia él. Hacia lo que éramos juntos. Le respondí con un tal vez ambiguo. Él no insistió. Antes de dormir, me miré en el espejo. Me observé con atención. No buscaba belleza.
Buscaba señales. Quería entender qué había cambiado en mí. Si era solo él, el vecino, el perro, o si era algo más profundo. Quizás yo misma. Quizás el haberme permitido sentir algo nuevo. Cerré la puerta del baño y me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. Escuchaba la televisión del cuarto. Un programa cualquiera. Mi esposo siempre la dejaba encendida hasta quedarse dormido. Pensé en los años juntos. En los cumpleaños celebrados, en las peleas sin resolver, en los silencios acumulados. Pensé en mí. En la mujer que había dejado de buscarse. En la que había dejado de escuchar sus propios deseos. Esa noche no dormí bien. Me despertaba con cada sonido. Soñaba con lugares abiertos, con voces que no reconocía, con decisiones que no sabía tomar. Me levanté antes del amanecer. Caminé por la casa en penumbras. Preparé café. Me senté frente a la ventana. Y ahí, entre el aroma del café y la tenue luz del amanecer, supe que algo en mí ya no volvería atrás. Aunque no hiciera nada más. Aunque no lo viera de nuevo. Ya no era la misma. Y eso en sí mismo era el principio de todo. No hubo necesidad de acordar nada. A las 11 en punto él volvió a tocar la puerta, esta vez con una bolsa en la mano además de la correa del perro. Me dijo que había preparado algo de pan casero, que si quería pasar por un trozo antes de caminar. Dudé por un instante, pero mis pies se adelantaron a mi pensamiento. Entré. La casa olía a canela y mantequilla, y esa fragancia cálida me golpeó con una familiaridad que no tenía en mi propia cocina desde hacía años. Era como entrar en un recuerdo que nunca viví, pero que de alguna manera sentía mío. Nos sentamos a la mesa de madera, junto a la ventana. Me sirvió un trozo del pan aún tibio y una taza de té de jengibre. Comimos en silencio. No hacía falta decir nada. Era como si ambos estuviéramos de acuerdo en no apurar lo que fuera que estaba creciendo entre nosotros. Yo observaba sus gestos, su forma de cortar el pan con calma, su manera de colocar la servilleta cuidadosamente sobre sus piernas. Todo en él transmitía serenidad, pero también una especie de melancolía que no lograba descifrar. Después del desayuno improvisado, me entregó la correa y salí a pasear con el perro. Esta vez no me acompañó. Dijo que tenía cosas que terminar, pero que podía pasar por la tarde si me apetecía. Caminé por el parque con el perro a mi lado, más despacio que de costumbre. Mis pensamientos estaban dispersos. Me sentía como si estuviera viviendo dos vidas. Una con él, hecha de detalles, de pausas, de conversaciones suaves. Otra con mi esposo, construida sobre rutinas, obligaciones y silencios no resueltos. Al regresar, dejé al perro y volví a casa sin hablar con nadie. Mi esposo estaba en el sofá, viendo las noticias con el volumen bajo. Me preguntó si quería almorzar algo y le respondí que no tenía hambre. No levantó la vista del televisor. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Me encerré en el dormitorio y me senté junto a la ventana. No era tristeza lo que sentía. Tampoco culpa. Era otra cosa. Algo más parecido a un desajuste. Como si el mundo que conocía estuviera perdiendo definición lentamente y el nuevo aún no tuviera contornos claros. Por la tarde volví a su casa. Esta vez me invitó a ver algunos libros que había encontrado en una feria de usados. Me mostró uno de poesía que le gustaba especialmente. Leímos algunos versos en voz alta. Uno en particular me tocó. Hablaba de la pérdida silenciosa, de esos adioses que no se dicen con palabras sino con gestos cotidianos. Sentí que me describía. Que describía mi matrimonio sin siquiera conocerlo. Me estremecí, pero no lo mostré. Charlamos sobre viajes. Me contó que de joven había vivido en otro país, que había trabajado como traductor. Yo le hablé de mi sueño frustrado de estudiar literatura. De cómo renuncié a eso cuando me casé, porque había que priorizar cosas más prácticas. Me escuchó sin interrumpir, con atención genuina. Cuando terminé, no dijo nada por unos segundos.
Luego murmuró que era una pena. Que ojalá hubiera alguien que me hubiera empujado a seguir ese camino. Volví a casa al caer la noche. Mi esposo estaba preparando la cena. Me preguntó si quería vino. Asentí. Me senté a la mesa. Comimos en relativo silencio, pero con cierta cortesía, como si estuviéramos cumpliendo un protocolo. Hablamos sobre la factura del gas, sobre una vecina que se mudaba. Nada más. Me sentía desconectada. No de él. De esa versión de mí que había aprendido a contentarse con tan poco. Esa noche, después de ducharnos, él se acercó a la cama y puso su mano sobre mi hombro. No dijo nada. No hubo caricias ni palabras dulces. Solo el peso de su mano. No supe si buscaba contacto o si simplemente repetía un gesto automático. No respondí. Fingí dormir. Y eventualmente él retiró la mano y se dio vuelta. Al día siguiente volví a verlo en la puerta con el perro. Me dijo que estaría fuera todo el fin de semana, que iría a visitar a su hermana a otra ciudad. Me deseó un buen descanso. Me sorprendió lo mucho que esa noticia me afectó. No porque tuviéramos planes. No porque le debiera nada. Sino porque de repente me encontré esperando su presencia más de lo que me había permitido admitir. Pasé ese fin de semana inmersa en una extraña mezcla de ansiedad y reflexión. Sin sus paseos, sin su voz, sin su atención silenciosa, me sentí más sola que de costumbre. Mi esposo aprovechó el domingo para limpiar el garaje. Me pidió ayuda para mover unas cajas. Lo hice sin protestar, pero mi mente estaba lejos. Mientras ordenábamos cosas viejas, encontré una caja con cartas que nos escribimos al inicio de nuestra relación. Las hojeé sin que él me viera. Leí frases que hablaban de promesas, de futuros compartidos. Me resultaron ajenas, como si hubieran sido escritas por otras personas. Esa noche me senté en el comedor con un cuaderno en blanco frente a mí. Tomé un bolígrafo y comencé a escribir, sin filtro, sin estructura. Solo pensamientos. Palabras sueltas. Sensaciones. Escribí sobre el pan con canela. Sobre el perro. Sobre los silencios que me dolían y los que me calmaban. Sobre la versión de mí que estaba empezando a recordar. No era un diario. No era una confesión. Era un intento de no perderme otra vez. Cuando él volvió al lunes siguiente me saludó con una sonrisa más tenue. Me preguntó cómo estuvo mi fin de semana. Le dije que tranquilo. Y mientras me entregaba la correa del perro, nuestras manos se tocaron de nuevo apenas, pero suficiente para que una corriente eléctrica me recorriera el cuerpo. No dijimos nada más. No hacía falta. Esa mañana supe que ya no era cuestión de si algo pasaría entre nosotros. Era cuestión de cuándo. Porque el verdadero cambio ya había ocurrido. Dentro de mí. Y no había forma de volver atrás. El lunes amaneció con un cielo cubierto, de esos que anuncian una lluvia que nunca termina de llegar. El aire olía a tierra húmeda, y el silencio en casa era aún más denso que de costumbre. Mi esposo salió temprano, dejó una nota en la cocina diciendo que tendría una reunión fuera y que no regresaría hasta la noche. No sentí alivio ni tristeza. Fue una constatación más del tipo de vida que llevábamos, una en la que las notas reemplazaban las palabras y las ausencias se asumían sin explicaciones. Me tomé mi tiempo para arreglarme. No por vanidad, sino por necesidad. Como si cada gesto frente al espejo fuera una forma de recordarme que seguía estando ahí, debajo de las capas de rutina, de conformismo, de años sin preguntas. Me vestí con una blusa azul claro que hacía tiempo no usaba y me recogí el cabello. Bajé con el perro como ya era costumbre, pero esta vez él me esperaba afuera. No en la puerta de su casa, sino en la acera, junto al banco que daba al pequeño jardín comunitario. Me saludó con una sonrisa discreta, y comenzamos a caminar sin decir nada. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Se había convertido en una especie de refugio. No necesitábamos llenar el aire con frases de compromiso.
El perro caminaba adelante alegre, marcando el ritmo de la mañana. Dimos una vuelta más larga de lo habitual, cruzando calles donde no habíamos paseado antes. Pasamos por un mercado vecinal, por una librería cerrada, por una panadería que aún olía a masa horneada. Durante el paseo, me habló de un viaje que hizo años atrás, de una ciudad costera donde aprendió a surfear a pesar de su torpeza. Reí con la imagen que me dio, él cayendo una y otra vez, pero sin dejar de intentarlo. Yo le conté de mi infancia en el sur, de las tardes largas en el campo, de los veranos sin tecnología ni relojes. Compartimos recuerdos como si estuviéramos desempolvando partes olvidadas de nosotros mismos. Fue entonces cuando nos detuvimos frente a un café pequeño. Me miró y sin preguntar entramos. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Él pidió café negro. Yo té de jazmín. Observamos a la gente pasar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo allá afuera se movía, pero que por dentro todo estaba en pausa. Me miró con una expresión que no era intensa, ni posesiva, ni romántica. Era una mirada llena de respeto, de curiosidad tranquila, como si realmente quisiera saber quién era yo más allá de lo que aparentaba. We kissed. No hubo palabras. No hubo advertencias. Fue simple, como si fuera la única forma posible de cerrar ese momento. Y a la vez abrir todos los que vendrían después. No fue un beso apresurado ni furtivo. Fue suave e honesto. Sin atajos. Y sin retorno. Cuando nos separamos no dijimos nada. No hizo falta. Pagamos la cuenta y salimos nuevamente a la calle, esta vez sin apuro. El camino de regreso fue más corto, o al menos eso pareció. Mi mente estaba en otra parte, recorriendo territorios que no pisaba desde hacía años. No sabía qué había significado ese beso para él. Pero sí sabía lo que había significado para mí. Era una línea trazada. Invisible pero definitiva. Al llegar a casa, me detuve frente a la puerta durante unos segundos. Respiré hondo antes de entrar. El silencio adentro me pareció más fuerte que nunca. Me senté en la cocina, frente a la mesa vacía, y me quedé ahí, con las manos sobre la madera, sin saber si debía llorar o sonreír. Me sentía expuesta. Vulnerable. Pero también, más viva que en mucho tiempo. Pasé el resto del día en estado de suspensión. No podía concentrarme en nada. Limpié la despensa, ordené fotos viejas, cociné sin hambre. Pensé en escribir, pero no encontré palabras. Cuando mi esposo volvió por la noche, su saludo fue breve. Me preguntó si había cenado. Le respondí que sí. Se sirvió un poco de arroz y comió en silencio frente al televisor. Yo me retiré temprano a la habitación. Me acosté sin cambiarme. Miré el techo por largo rato. Me dolían los ojos, pero no lloraba. No porque no quisiera, sino porque aún no sabía si debía hacerlo. Recordé el beso una y otra vez. La suavidad de sus labios, la calma con la que ocurrió, la falta de culpa en ese instante. Y me pregunté en qué momento exacto había empezado a desaparecer mi matrimonio. Si fue un día en particular, una conversación no tenida, un gesto ignorado. O si fue, como tantas cosas, un proceso lento y silencioso, casi imperceptible. A la mañana siguiente todo parecía igual. Mi esposo había salido de nuevo temprano. En la cocina encontré otra nota, esta vez pidiéndome que llamara al técnico del calentador. Me pregunté cuántas veces más intercambiaríamos mensajes escritos en lugar de miradas. Tomé el teléfono y marqué el número que indicaba. Hice la cita. Luego volví a sentarme frente a la ventana. No salí esa mañana. No paseé al perro. Necesitaba estar conmigo. Escuchar el ruido de mi mente. Sentir las consecuencias de mis actos, o al menos entenderlos. Porque ese beso no fue un error. No lo sentí así. Fue una respuesta. Una reacción. Una necesidad que había callado durante demasiado tiempo. No era una venganza. Ni un escape.
Era una búsqueda. Una que quizás aún no comprendía por completo, pero que ya no podía negar. Pensé en él. En su forma de hablar, de escuchar. En la manera en que me miraba sin exigencias. En cómo me hacía sentir vista, y no simplemente observada. Pensé también en mi esposo. En su manera de tocar mi hombro por las noches como un gesto vacío. En la falta de preguntas de interés, de complicidad. No podía decidir nada todavía. No estaba lista para cambiar mi vida por completo. Pero si sabía algo, había cruzado un límite emocional. Y ya no había vuelta atrás. No importa cuánto intentara actuar con normalidad, algo en mí había cambiado. No era solo una historia que contar. Era una puerta que se había abierto. Y aunque aún no la atravesara por completo, ya no podía fingir que no existía. No fui yo quien escribió primero. Fue él. A media mañana, cuando el sol ya había ganado terreno sobre las nubes del día anterior, su mensaje apareció en mi teléfono. No decía mucho, solo un «¿Estás bien?», pero me estremeció igual. No por el contenido, sino por lo que implicaba. Que había estado pensando en mí. Que no lo había dejado pasar como un accidente o una confusión. Respondí con un sí escueto, pero mi corazón latía con una fuerza que no reconocía como mía. Pasaron unas horas sin más comunicación. Lo cual, lejos de calmarme, hizo que mi ansiedad aumentara. Empecé a cuestionar todo. Si había sido un error. Si él ahora se alejaba para protegernos. Si estaba arrepentido. Si yo misma me había precipitado. Pero en el fondo sabía que no era así. Nada había sido improvisado. Todo había sido lento, sutil, construido con la precisión de alguien que no tenía intención de destruir, sino de encontrar algo en medio del naufragio. Ese día, por primera vez, no supe si debía salir a caminar con el perro. No teníamos un acuerdo real, pero yo ya había asumido ese rol sin que nadie me lo pidiera. A las 11 me puse los zapatos y bajé igual. El perro me esperaba en la entrada, solo. Él no estaba. Atado a la reja, tranquilo. Como si supiera que yo vendría. Lo desaté, acaricié su cabeza y comenzamos a caminar por la ruta habitual. Fue un paseo silencioso, pero no solitario. El perro parecía más calmado que otras veces. Como si sintiera que yo también estaba pensando demasiado. No tomamos el camino largo. Di 2 vueltas a la manzana y lo devolví. Él seguía sin aparecer. Lo até de nuevo como antes y regresé a casa con una sensación extraña, como si el vacío tuviera forma. En la cocina, me preparé un té y me senté a leer. Pero no avancé una sola página. Volvía una y otra vez a ese momento en el café, a ese beso tan tranquilo y a la vez tan intenso. Me preguntaba qué estaría pensando él, si estaría dudando como yo, si se arrepentía o si estaba luchando con los mismos dilemas. Me costaba admitirlo, pero una parte de mí esperaba que volviera a escribirme. Que rompiera ese silencio de unas horas. No me llegó nada. Mi esposo llegó por la tarde, más temprano de lo habitual. Parecía cansado, pero de buen humor. Me preguntó si quería salir a cenar. Me sorprendió la propuesta. Hacía años que no lo hacía. Le dije que no me sentía bien, que prefería quedarme en casa. Asintió sin reproches y fue a cambiarse. No insistió. Mientras él se duchaba, yo me senté en la cama y observé mis manos. Me parecía que no eran las mismas. Como si desde aquel beso todo en mí hubiera cambiado de textura. De intención. No me sentía culpable. Eso era lo más perturbador. No había remordimiento, solo una claridad dolorosa. Sabía que estaba en el umbral de algo irreversible. No sabía qué forma tomaría, pero intuía que mi vida ya no podía continuar como antes. Esa noche cenamos sopa. Mi esposo me habló de un proyecto que se había estancado en el trabajo, de un compañero que lo había decepcionado. Yo lo escuché en silencio. Le hice algunas preguntas, asentí y mostré interés. Pero mi mente estaba en otra parte.
Y por primera vez me di cuenta de que él no lo notaba. Que podía estar completamente ausente sin que él lo percibiera. Y eso me dolió más que si me hubiera reclamado. Al día siguiente él salió temprano otra vez. Me dejó una nota, esta vez acompañada de un pequeño frasco de miel. Decía, para tu té. Pensé que te gustaba esta. Sonreí con tristeza. Porque sí me gustaba esa miel. Y él lo sabía. Pero nunca antes había prestado atención. Me pregunté si ese gesto venía del cariño, del hábito o del miedo. Quizás era una forma de decir, todavía te veo, aunque fuera tarde. A media mañana sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Cuando abrí, era él. El vecino. Tenía una caja en las manos. Pan. Hice demasiado, dijo sin cruzar la puerta. Lo tomé sin decir nada. Nuestras miradas se cruzaron por unos segundos que parecieron eternos. No entró. No lo invité. Solo nos quedamos ahí parados con una puerta entreabierta entre nosotros y un millón de cosas sin nombrar flotando en el aire. Me agradeció con un gesto y se fue. Cerré la puerta y me quedé apoyada contra ella, con la caja entre los brazos. El pan aún estaba tibio. Lo dejé en la mesa y me senté. Miré mis manos otra vez. Esta vez temblaban. No sabía qué era más difícil de soportar, su presencia o su ausencia. Esa tarde no salí. No cociné. No leí. No hice nada productivo. Me limité a estar. A habitar ese espacio entre dos mundos. Entre la mujer que fui y la que empezaba a ser. Mi esposo llegó tarde. No preguntó por el pan. No preguntó por mí. Me dijo que había tráfico, que estaba agotado. Se duchó y se acostó. Yo me quedé en la cocina con la taza de té y la miel que me había dejado esa mañana. La mezclé lentamente como si estuviera trazando un mapa con cada vuelta de cuchara. Pensé en cómo los gestos mínimos pueden ser más ruidosos que las palabras. En cómo una caja de pan podía decir tanto. En cómo una miel olvidada podía ser un intento torpe de acercarse. Esa noche, mientras él dormía, me senté frente al escritorio y abrí mi cuaderno. Escribí una frase: no se trata de él ni de mí. Se trata de lo que ya no somos juntos. Y luego me quedé mirando esa línea. Porque era verdad. Profunda, irreparable y absolutamente cierta. No sabía lo que venía. No sabía si podía sostener esta dualidad por mucho tiempo. Pero sí sabía que ya no podía ignorarla. Que la vida, de alguna forma, me estaba pidiendo que eligiera. O al menos que dejara de fingir que no había nada que elegir. Me desperté antes que el sol. No era insomnio. Era otra cosa. Un estado de alerta interno que no se apagaba. Sentía que algo se estaba gestando, aunque no supiera todavía con qué forma vendría. El cielo aún era oscuro cuando me senté en la cocina con una taza de té caliente entre las manos. La casa estaba en silencio. No se oía nada más que el zumbido del refrigerador y el leve crujido de la madera con el cambio de temperatura. Me sentía en pausa, suspendida entre dos existencias que ya no podían convivir por mucho más tiempo. Mi esposo no estaba. Había salido la noche anterior a una cena de trabajo y decidió quedarse en casa de un colega para no conducir cansado. Me dejó una nota, como siempre. Cada vez más breves, casi funcionales. Esta decía simplemente: regreso mañana a mediodía. No dejaba espacio para preguntas ni para respuestas. Ni siquiera un cuídate. Cuando salí del edificio, él ya me esperaba. Estaba apoyado contra su auto con las llaves en la mano. No traía al perro esta vez. Me saludó con una mirada larga, casi melancólica, y me preguntó si quería acompañarlo a un lugar tranquilo. Dudé. No por temor, sino porque sentí que al decir que sí, algo terminaría de romperse dentro de mí. Pero lo dije igual. Sí. Subí al auto sin más palabras. El trayecto fue silencioso.
Atravesamos calles poco transitadas, avenidas llenas de árboles dormidos aún por la hora. El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas, tiñendo todo con un tono dorado. Me fijé en sus manos al conducir. Eran firmes, seguras, pero sin rigidez. Manos que sabían sostener y soltar al mismo tiempo. Llegamos a un lugar apartado, una especie de mirador con vista al campo abierto. No había nadie. Solo el sonido del viento y el canto de algunos pájaros dispersos. Nos bajamos sin hablar. Caminamos unos metros hasta una baranda de madera. Me apoyé ahí, mirando el horizonte. Respiré profundo. Sentí la brisa moverme el cabello. Y por un instante no pensé en nada. Él se acercó despacio. Se paró a mi lado, sin tocarme. Nos quedamos así, como dos extraños que se conocen de otra vida, en silencio. Entonces me habló. Dijo que no quería presionarme, que no esperaba nada. Que lo que había pasado entre nosotros no necesitaba definiciones. Que si yo decidía alejarme, lo entendería. Pero que si quería quedarme, también estaría ahí. Me costó responder. No porque no supiera lo que sentía, sino porque ponerlo en palabras era como ponerle nombre a algo sagrado. Le dije que no sabía qué hacer con todo lo que me estaba pasando. Que no era una adolescente. Que mi vida tenía estructuras, responsabilidades, consecuencias. Que él no era un capricho. Y que eso lo hacía todo más difícil. Nos quedamos un rato más en silencio. El tiempo parecía diluirse. No sentía urgencia. Solo presencia. Luego caminamos hacia el auto. Antes de subir, me miró. No con expectativa, sino con ternura. Como si entendiera todo sin que tuviera que explicárselo. No dije nada. Solo asentí. Pasamos la noche juntos. Fue en un pequeño hotel a las afueras, uno de esos lugares discretos donde nadie hace preguntas. No hubo palabras grandes ni declaraciones. Solo dos personas cruzando una línea que ya no se podía ignorar. Y no fue un escape. Fue un acto de verdad. De escucha mutua. De necesidad contenida durante demasiado tiempo. Después nos quedamos acostados en silencio. No dormimos. No del todo. Solo descansamos uno al lado del otro. A veces nuestras manos se encontraban en la oscuridad, sin buscarlo. Y cada vez que eso pasaba, algo dentro de mí se calmaba. No era euforia. No era pasión desbordada. Era algo más profundo. Una paz dolorosa, porque sabía que sería efímera. Al amanecer, me desperté antes que él. Me senté en la cama y lo observé dormir. Vi sus párpados, sus cejas relajadas, la curva tranquila de su respiración. Y sentí una ternura que me desarmó. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si esto era el inicio de algo o el final de todo. Pero en ese momento, no importaba. Había hecho una elección. No de vida. De instante. De honestidad. Volvimos en silencio. Me dejó una cuadra antes de casa. Nos despedimos con una mirada. No con promesas. Entré al edificio y subí las escaleras como si flotara. La casa estaba vacía. El reloj marcaba las 11. Faltaba poco para que mi esposo regresara. Me duché. Cambié las sábanas. Ordené el cuarto. No por culpa. Sino por respeto. A lo que fui. A lo que era. A lo que todavía no entendía del todo. Me senté en el comedor con un café. Lo bebí despacio. Miré por la ventana. Afuera, el mundo seguía igual. Nadie sabía lo que había cambiado en mí. Nadie podía notarlo. Pero yo sí. Cada célula de mi cuerpo parecía tener otra temperatura, otra textura, otra manera de habitar el espacio. Cuando mi esposo llegó, lo recibí con una sonrisa leve. Me dijo que había tráfico.
Le pregunté si quería almorzar. Me dijo que sí. Cociné pasta. Comimos en silencio. Él se levantó primero. Fue al estudio. Cerró la puerta. Todo volvía a ser como antes. Pero no lo era. Esa noche antes de acostarme abrí mi cuaderno. Escribí solo una frase: no sé a dónde voy, pero ya no puedo quedarme donde estaba. La subrayé 2 veces. Luego apagué la luz. Dormí profundamente. Sin sueños. Solo con una certeza suave como una corriente de río que no se detiene: algo había cambiado. Y ya no había forma de volver atrás. Amanecí con una quietud extraña. No era paz. Era algo más cercano a la suspensión. Como si mi cuerpo estuviera despierto, pero mi mente aún no se animara a salir del todo a la superficie. Me senté en la cama con las piernas recogidas y miré alrededor. Todo estaba en su lugar. Las sábanas perfectamente estiradas, la luz entrando por la rendija de la cortina, el sonido distante de los autos en la calle. Pero algo dentro de mí ya no encajaba con esa normalidad. Mi esposo aún dormía, recostado hacia su lado con la respiración pesada y el ceño ligeramente fruncido, como si también en sus sueños llevara el peso de las cosas no dichas. Me levanté sin hacer ruido, tomé mi bata y me dirigí a la cocina. Preparé café y lo bebí sola, mirando por la ventana. Era sábado. Día de descanso. Pero en mí no había descanso. Solo una inquietud que ya no sabía cómo contener. No nos dijimos mucho en el desayuno. Él leyó el periódico. Yo hojeé una revista vieja. Hablamos del clima, del ruido de la calle, de una posible fuga de agua en el baño. Nada importante. Nada verdadero. Cada palabra era como una capa más de barniz sobre una mesa que ya estaba astillada por dentro. A media mañana fui al supermercado. Necesitaba salir. Sentir el aire. Estar entre otras personas, aunque no conociera a nadie. Caminé lentamente por los pasillos, sin lista, sin rumbo. Compré cosas que no necesitaba: flores, una caja de té de una marca nueva, un cuaderno. Fue como llenar espacios vacíos con gestos inútiles. Pero lo hice igual. Al volver a casa, él estaba viendo televisión. Me preguntó si necesitaba ayuda con las bolsas. Le dije que no. Las descargué en silencio, ordené cada cosa en su lugar, lavé las frutas, cambié el agua del florero. Todo con una precisión mecánica, como si así pudiera mantener bajo control el caos que crecía dentro de mí. Después del almuerzo me encerré en el dormitorio y abrí el cuaderno nuevo. Escribí frases sueltas. Recuerdos. Fragmentos de ideas. Pensamientos que no podía decir en voz alta. No hay vuelta atrás. A veces la verdad no se grita, solo se vive. El cuerpo sabe antes que la mente. Subrayé esa última. El día pasó lento. Como si cada hora se resistiera a terminar. Mi esposo sugirió ver una película juntos. Acepté. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, pero con una distancia invisible que crecía más con cada minuto. La película era aburrida. O quizás yo era incapaz de conectar con cualquier historia ajena en ese momento. Me levanté a mitad de camino y fui a preparar té. Él no preguntó por qué me iba. Tampoco me siguió. Solo subió el volumen del televisor. Me senté sola en el comedor con la taza humeante entre las manos. Pensé en él. En el vecino. En su mirada la última vez que nos vimos. En la forma en que me escuchó sin interrumpir. En cómo su silencio era distinto, no era pasivo, era atento. No era evasión, era espacio. Pensé también en lo que habíamos hecho. En lo que habíamos cruzado. Y no sentí remordimiento. Sentí realismo. Era consciente de todo. De las consecuencias. De las preguntas que llegarían. De las decisiones que tendría que tomar. Pero en lugar de huir, me quedé con eso.
Lo sostuve. Como si al dejar de huir pudiera empezar a entender. Esa noche no dormí bien. Di vueltas en la cama durante horas. Me levanté a beber agua. Volví. Me acosté del otro lado. El sueño no venía. Cuando por fin cerré los ojos, tuve sueños confusos, llenos de escaleras que no llevaban a ningún lugar, de puertas que se abrían a habitaciones vacías. Me desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. Miré el reloj. Eran las 5:30. Fui a la sala y me senté en el sofá, con una manta sobre los hombros. Afuera aún estaba oscuro. No había nadie en la calle. Me quedé ahí quieta, escuchando los sonidos de la madrugada, el goteo del grifo, el crujido de una madera lejana, el murmullo de un auto pasando a lo lejos. Entonces sonó el teléfono. Un mensaje. De él. ¿Estás despierta? Sentí un sobresalto. Respondí con un simple sí. Me escribió: estoy en el parque. Necesitaba caminar. Si quieres, paso. Dudé. Pero solo un segundo. Respondí: estoy sola. ¿Puedes venir? Tardó menos de 5 minutos. Lo vi desde la ventana. Venía con paso tranquilo, sin apuro, pero con determinación. Me puse un abrigo y bajé. Nos encontramos en la entrada. No dijimos nada. Caminamos juntos hasta el banco al final de la calle. Nos sentamos. Él me miró con calma. Como si esperara que yo hablara primero. Le conté cómo me había sentido esos días. Cómo la casa se me hacía más ajena con cada minuto. Cómo los gestos de mi esposo, antes rutinarios, ahora me resultaban casi ofensivos por su frialdad. Él no dijo mucho. Solo me escuchó. Y eso bastó. Porque necesitaba hablar. Y más aún, necesitaba ser escuchada sin juicio, sin consejos, sin soluciones rápidas. Nos quedamos ahí hasta que comenzó a amanecer. El cielo se fue aclarando poco a poco. La ciudad comenzaba a despertar. Y en medio de ese cambio de luz, supe que no podía seguir sosteniendo esa doble vida. Que tarde o temprano, algo iba a romperse. Nos despedimos con una mirada larga. No hubo beso. No hubo contacto físico. Pero hubo una conexión profunda. Una certeza compartida: esto ya no era un accidente emocional. Era una historia. Una que existía, aunque nadie más la viera. Volví a casa y me acosté junto a mi esposo, que aún dormía. Lo observé. Su cara relajada, su respiración lenta. Y pensé: no me odia. No me hace daño. Solo no me ve. Y quizás eso, después de todo, sea lo más triste. Cerré los ojos. No para dormir. Sino para pensar. Para preparar lentamente el momento en que tendría que tomar una decisión. Porque vivir entre dos realidades, aunque parezca posible por un tiempo, termina siendo insoportable. Y yo ya estaba muy cerca del límite. Me desperté con una sensación distinta. No sabría cómo describirla con exactitud, pero era parecida a ese momento justo antes de que un vaso lleno hasta el borde se derrame. Un equilibrio inestable. Una tensión suspendida en el aire. Me vestí lentamente sin prisa, y desayuné sola. Mi esposo ya se había ido. La nota en la mesa era breve: volveré para la cena. No olvides llamar al técnico del termotanque. La leí sin expresión. Luego la rompí y la arrojé a la basura. No porque me enojara su brevedad, sino porque ese papel era la prueba de que la comunicación entre nosotros había llegado a un punto muerto. Ni una firma, ni una palabra amable, ni una pregunta. Nada. Era como si solo existiéramos por obligación, compartiendo espacio como dos compañeros de cuarto sin historia. Pasé la mañana ordenando la casa, doblando ropa, limpiando ventanas. Acciones mecánicas que me ayudaban a no pensar demasiado. Pero aún así, los pensamientos volvían. Lo de él. Lo mío.
Lo nuestro. Lo que nunca se dijo. Lo que estaba creciendo entre la sombra y el silencio. A media tarde abrí el cajón de la mesita de luz y encontré una caja con cartas viejas. No las leía desde hacía años. Eran cartas que él me escribió cuando éramos jóvenes, cuando aún había ilusión, preguntas, planes. Abrí una al azar. La letra era firme, las palabras dulces. Me hablaba de un viaje que queríamos hacer, de una casa con jardín, de tardes leyendo juntos. Lo leí sin lágrimas, pero con un vacío. Como si ese nosotros hubiera existido en otra vida, en otro cuerpo, con otras versiones de nosotros mismos. Guardé las cartas, cerré la caja y me senté en la cama. Me miré los pies descalzos. Las uñas pintadas hacía unos días. Me di cuenta de que últimamente prestaba más atención a detalles que antes dejaba pasar. No por él. No por mi esposo. Por mí. Porque empezaba a recordar lo que era sentirme viva. A las 5 de la tarde recibí un mensaje del vecino. Me preguntaba si podía pasar unos minutos, que quería hablar de algo. Sentí un pequeño nudo en el estómago, pero respondí que sí. Me dijo que llegaría en media hora. El tiempo pasó más lento que nunca. Me cambié de ropa. Algo simple. Me até el cabello. Me miré en el espejo. No me sonreí, pero tampoco me reconocí como antes. Ya era otra. Aunque no supiera aún quién exactamente. Cuando llegó, golpeó suavemente la puerta. Abrí. Traía en la mano una bolsa de papel. Me dijo que era pan, otra vez. Pero su expresión era seria, más contenida. Lo invité a pasar. Se sentó en la cocina, donde siempre. Puse agua para té. Nos quedamos un rato en silencio. Luego él habló. Me contó que estaba pensando en aceptar una propuesta de trabajo en otra ciudad. Que no estaba decidido aún, pero que debía responder pronto. Me lo dijo con calma, pero en sus ojos había algo más. Una especie de prueba de espera. Como si su decisión dependiera, en parte, de mi reacción. No supe qué decir. Sentí que el suelo bajo mis pies se hacía más blando, que todo lo que habíamos construido sin palabras ahora temblaba ante la posibilidad de desaparecer. Le pregunté cuánto tiempo pensaba irse. Me dijo que si aceptaba, sería por tiempo indefinido. Tal vez un año. Tal vez más. Me miró y dijo que no quería irse huyendo de nada, pero que quedarse sin sentido también era una forma de huida. No me pidió que lo detuviera. No me pidió nada. Solo me dio ese dato como quien entrega una llave sin saber si el otro la quiere. Nos quedamos en silencio. Compartimos el té. El pan quedó en la bolsa. No lo tocamos. Antes de irse se acercó y me tomó la mano por unos segundos. Luego se fue. No volvió la vista atrás. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Sentí una punzada en el pecho. No era tristeza todavía. Era confusión. Era ese momento en que uno no sabe si está perdiendo algo o simplemente dejando espacio para algo más real. Pasé el resto de la tarde caminando por la casa, tocando objetos como si fueran testigos de lo que estaba viviendo. El sofá, la lámpara, las fotos viejas. Todo parecía más cargado. Como si la casa supiera lo que estaba pasando dentro de mí. Cuando mi esposo llegó, no notó nada diferente. Me preguntó si habíamos solucionado lo del termotanque. Le dije que sí. Cenamos en silencio. Habló de su día. Me preguntó por el mío sin esperar respuesta. Le dije que había sido normal. Mentí sin esfuerzo. Esa noche, después de que se durmiera, me senté en el comedor con el cuaderno. Escribí, no sé si él se va por decisión propia o porque yo no supe darle una razón para quedarse. Luego cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. Me fui a la ventana. Afuera, la ciudad estaba tranquila. Los faroles encendidos, las sombras alargadas. Me pregunté cuántas personas estarían sintiendo lo mismo que yo en ese momento.
Esa mezcla entre vacío y posibilidad. Entre miedo y libertad. Me fui a dormir con la sensación de que algo estaba a punto de definirse. Y que cualquiera fuera el desenlace, yo ya no podría seguir igual. Había cambiado. Él había cambiado. Y mi vida, aunque aún no lo supiera del todo, ya no me pertenecía por completo. Había otra parte de mí reclamando espacio. Silenciosa. Determinada. Ineludible. El sonido de mi maleta rodando por el piso del aeropuerto era el único que lograba escuchar con claridad entre todo el bullicio. A mi alrededor gente apresurada, anuncios por altoparlante, niños corriendo, abrazos de despedida y reencuentro. Pero yo me sentía dentro de una cápsula, como si todo el mundo se moviera rápido y yo estuviera atrapada en cámara lenta. Caminaba recto sin mirar a los lados, sosteniendo con fuerza el mango de la maleta como si fuera un ancla. No había dicho a nadie que me iba. Ni a mi esposo, ni a mis amigas, ni a él. Solo reservé un vuelo, preparé una pequeña valija y salí de casa temprano, antes de que amaneciera. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Una frase corta: me tomé unos días. No te preocupes. No firmé. No di más detalles. Era una huida, sí, pero también una búsqueda desesperada de silencio, de espacio, de aire. Había pasado los últimos días envuelta en un nudo de emociones que no lograba desatar. Él con su propuesta de marcharse. Mi esposo cada vez más ausente aunque estuviera presente. Yo con mi cuerpo dividido entre dos vidas que ya no podían coexistir sin herirse mutuamente. Sabía que irme no solucionaba nada, pero al menos me daba una pausa. Y necesitaba esa pausa como quien necesita un respiro antes de hundirse. Me senté en la sala de embarque con la mirada perdida en el panel de vuelos. Faltaban 40 minutos para el mío. Abrí el bolso y saqué el cuaderno. Lo había llevado conmigo como si fuera un testigo silencioso de todo lo que estaba sintiendo. Lo abrí en una página en blanco. Escribí sin pensar: ¿y si no regreso? ¿Y si este no es un viaje sino una despedida? Cerré el cuaderno sin leer lo que acababa de escribir. No quería respuestas. Solo necesitaba hacer la pregunta. Saqué el celular para ponerlo en modo avión. Y entonces vibró. Una notificación. Un mensaje. El remitente, mi esposo. Te amo todavía. Me congelé. La pantalla seguía encendida mostrando esas 3 palabras. Mi primer impulso fue cerrar el celular. No mirar más. Pero no lo hice. Lo volví a leer. 1, 2, 3 veces. No decía nada más. No preguntaba dónde estaba. No reclamaba nada. No culpaba. Solo afirmaba algo que hasta ese momento yo creía inexistente. Mi garganta se cerró. Sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas, pero no cayeron. Era como si todo lo que había evitado sentir durante semanas se condensara en ese mensaje de 3 palabras. No supe si era una confesión sincera o una reacción tardía. Pero lo sentí. Sentí el golpe. Sentí la grieta. Me levanté con lentitud y caminé hasta el ventanal que daba a las pistas. Afuera, un avión despegaba. Otro aterrizaba. Todo seguía su curso. Todo parecía tan simple desde esa distancia. Me pregunté si las personas en esos aviones también cargaban dudas, decisiones no tomadas, palabras que se quedaron en el aire. Me pregunté si alguna de ellas también estaría huyendo como yo. Mi celular vibró otra vez. Otro mensaje. Esta vez, más largo: sé que no he estado. Sé que te fallé en cosas pequeñas, en cosas importantes. Pero todavía te amo. Y no quiero que esto termine sin intentar entenderte, sin escucharte. Vuelve. Si quieres. O solo dime que no. Me senté. Cerré los ojos. Inhalé. Exhalé. No sabía qué hacer. No tenía claridad. Y sin embargo, algo dentro de mí se movía.
No era culpa. Era más profundo. Era la certeza de que, más allá de lo vivido, aún había alguien en esa casa que recordaba quién fui. No sé si por amor o por costumbre. No sé si por miedo a la pérdida o por verdadero arrepentimiento. Pero ahí estaba. Pensé en él. En el vecino. En su manera de escucharme. En sus silencios respetuosos. En esa noche compartida sin exigencias. Era amor. Era deseo. ¿Era un espejo donde me vi viva por primera vez en años? Quizás. Pero también era una historia sin raíces. Una historia construida en la pausa de otra. Una historia que, aunque real, aún no tenía forma. Volví a mirar la pantalla de mi teléfono. El mensaje seguía ahí. Mi vuelo también. Y yo, atrapada entre dos caminos que no terminaban de abrirse. Pensé en quedarme en el aeropuerto. En dejar pasar el vuelo. En no contestar. En comprar otro pasaje a otro lugar. Pensé en volver. En no decir nada. En entrar a casa como si fuera una tarde más. Pensé en escribirle a él, al vecino, y contarle todo. Pedirle que me esperara. O decirle que ya no podía más. Pero no hice nada. Guardé el celular. Cerré el cuaderno. Tomé la maleta. Caminé hacia la puerta de embarque. No recuerdo si dudé al entregar el boleto. No recuerdo qué asiento tenía. Solo recuerdo el momento exacto en que me senté en el avión y apoyé la cabeza contra la ventanilla. No lloré. No sonreí. No decidí nada definitivo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el destino del vuelo no era lo más importante. Lo esencial era que al subirme había elegido. No un lugar. No una persona. Había elegido escucharme. Había elegido detenerme. Y en ese gesto simple, silencioso y casi invisible para el mundo, supe que acababa de empezar de nuevo. No sabía dónde aterrizaría mi historia. Pero por fin era mía. Solo mía.